Hechos capítulo 19 y leemos del 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Si pudiéramos pensar en una característica que definiera el carácter del apóstol Pablo, esa característica sería autoridad. El apóstol Pablo brilla entre todos los mensajeros de Cristo del Nuevo Testamento por su autoridad. Tenía una tremenda autoridad, por supuesto, dada por Dios, pero era algo muy fuerte y algo muy representativo de su carácter. Yo quiero que recordemos algunos momentos en la vida de Pablo. Son muchos, pero quiero que recordemos algunos momentos en la vida de Pablo donde él ejerce ese tipo de autoridad, una autoridad divina, suprema, sagrada, fuerte y firme, que lo diferenciaba y lo marcaba entre la multitud y entre la misma iglesia. Por ejemplo, un evento fue cuando reprendió a un mago llamado Elimás. Eso está en Hechos capítulo 13, del 6 al 12. Ustedes lo pueden buscar, pero yo prefiero relatarlo rápidamente. Había un hombre que ejercía la magia y estaba al lado de un hombre importante que era un procónsul, que junto con su esposa estaban interesados en escuchar el evangelio, estaban interesados en escuchar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta que este mago, Elimás, este hombre, se oponía y ejercía cierto tropiezo, cierto impedimento para que el procónsul escuchara el evangelio. Y quiero ahora sí, si ya encontraron el texto en Hechos 13, que miremos cómo respondió el apóstol Pablo o cómo actuó en este momento cuando él percibe lo que está pasando, percibe el asunto espiritual que se está dando, que se están oponiendo a que él le predique el evangelio a este hombre importante. En el versículo 10, el apóstol Pablo confronta a este hombre y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. No sé si perciben algo bien importante en la autoridad del apóstol Pablo, que él no está reprendiendo a este mago solamente por lo que él está haciendo en ese momento, sino que el apóstol Pablo, en su manera de hablar, revela que Dios le mostró quién era este hombre. Y que esa no era ni la primera ni la última vez en que él hacía ese trabajo
ese trabajo de estorbar la obra de Dios, ese trabajo de impedir que la verdad llegue a las personas, ese trabajo de distraer. Es decir, miren, hay personas que son utilizadas por el diablo sin que se den cuenta. Pero hay personas que de manera voluntaria y bien planeada hacen este trabajo de intervenir, impedir y estorbar cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Y Dios le reveló a Pablo cómo era el corazón de este hombre. Y por eso él dice que está lleno de todo engaño y de maldad. Y dice, no cesarás. Es decir, Dios le muestra al apóstol Pablo que ese hombre tiene por costumbre hacer eso y que ya es hora de ponerle freno. Y lo otro que es interesante en la manera como el apóstol Pablo reprende a este mago, es que acuérdense que el apóstol Pablo también, cuando iba a trastornar los caminos del Señor, cuando iba a apresar a los cristianos que estuviesen en Damasco con sus cartas y con toda autoridad, él también fue interceptado en el camino por Dios y le pasó exactamente lo mismo, quedó ciego. O sea, que él había comprendido aquellas palabras de Jesús cuando le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, tú no puedes pelear contra Dios, porque todo aquel que pelea contra Dios sufre un castigo, conlleva una maldición. Y él emite ese juicio desde su propia experiencia y convicción de que Dios es una luz que ciega. Una luz incandescente que ciega a todo aquel que quiere ir en contra de su voluntad. Y bueno, podríamos meternos ahí en esa área, pero ese no es el tema. De hecho, entre más yo me resista a la voluntad de Dios, más entenebrecida está mi mente, más ceguera espiritual tiene mi alma. ¿Qué fue lo que le pasó al faraón? Que se negaba a dejar libre al pueblo de Dios, y en esa negativa su mente se fue entenebreciendo, su corazón, su razón y su conciencia se fueron cauterizando hasta que finalmente todo eso lo lleva a su destrucción. Hay otro pasaje que también conocemos y es el pasaje de una jovencita que tenía espíritu de adivinación. Y la Biblia muestra que ahí va Pablo, va Silas, va Lucas, va Timoteo. Ellos van en una campaña evangelizando la ciudad de Filipo y han tenido éxito con una mujer que vende púrpura, con Lida. Han ido avanzando en su predicación, pero todos los días aparece una jovencita que con un espíritu de adivinación comienza a decir, estos son siervos del Dios viviente. O sea, ella no está aparentemente diciendo nada, pero está con su espíritu de adivinación distrayendo a las personas del apóstol Pablo, que es el que lleva el mensaje, que él es el que lleva la palabra de Dios. Y la Biblia dice, Lucas nos escribe ahí habían una cantidad de creyentes, ahí habían una cantidad de cristianos. Repito, estaba Timoteo, estaba Silas, estaba Lucas, estaba Pablo, y estaban muchos que ya estaban convertidos, pero ninguno se molestó de la manera como Pablo se molestó. Y dice que Pablo llegó a un momento en que se enoja y se voltea y le ordena al espíritu, sal de ella. Pablo hace una liberación de una jovencita que tenía varios días por un espíritu de adivinación estar ahí estorbando. Ojo con lo que estoy diciendo, porque ella lo que decía era, aquí van los siervos del Dios Altísimo. Pareciera que estuviese como que apoyando la obra de Dios, pero no, lo que estaba era distrayendo. Así que no siempre cuando decimos aleluya, amén, así es, gloria a Dios, no siempre estamos apoyando la predicación. Hay veces que las personas lo que quieren es distraer, robarse el show. O sea, hay veces que lo que nos mueve en nuestras supuestas reacciones de apoyo a la obra de Dios no es sino las ganas de figurar y de opacar al que de verdad ha sido encomendado por Dios para su palabra. Y todo eso
proviene del diablo, eso no proviene de Dios, aunque tenga una apariencia de piedad. Y el discernir, la capacidad de discernir que eso no provenía de Dios, sino del diablo, solamente la tiene, en este momento solamente la tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo la autoridad de expulsar el demonio. Pero hay algo más todavía que es para mí lo más impactante, y es en Gálatas. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo exhorta frente a frente y públicamente, exhorta nada menos y nada más que al apóstol Pedro, que era considerada la suprema autoridad, no después de Jesucristo, por así decirlo. Él era la columna más importante de la iglesia. Y el apóstol Pablo se atrevió a confrontarlo públicamente y frente a frente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía algo que se nos está perdiendo y se llama autoridad. Autoridad, hermano. Autoridad. Autoridad es lo que necesita nuestra nación. Autoridad es lo que necesitan nuestros jóvenes. Autoridad es lo que necesitan nuestras familias. Autoridad es lo que necesitan nuestras congregaciones. Autoridad es de lo que carece el universo. Autoridad es lo que tiene que ser restaurado. Autoridad es el reino de Dios sobre la tierra. Autoridad es la necesidad más importante del ser humano. Vivir sin autoridad es caminar rumbo a la destrucción, es caminar por el camino de Satanás. Si usted comienza y toma los principios de la Biblia, desde el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le dice tanto al hombre como a la mujer: fructifiquen, multiplíquense, enseñoréense de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que se arrastra, de todo lo que se mueve. Les dice enseñoréense, sean señores de la creación. El bienestar del universo, el orden del universo, la justicia en el universo, dependía de la autoridad que Dios había delegado en la corona de la creación, el hombre y la mujer. Pero la autoridad se ha ido deteriorando. Los más afectados son los que mayor autoridad recibieron. El hombre es el más afectado en cuanto a la autoridad. El hombre se ha vuelto el ser más dócil de esta vida, el ser más voluble, dominable, pasivo y silencioso. Todo esto está trayendo unos problemas gravísimos. Piense nada más en nuestra nación. O no piense en nuestra nación, porque de pronto eso es triste. Pensemos en las naciones que han resurgido de sus ruinas, de sus miserias. Pensemos en las naciones que han restaurado su economía, su seguridad, su dignidad, sus valores, sus principios. ¿Qué tienen en común todas esas naciones que han resurgido de las ruinas, de la miseria? ¿Qué tienen en común esas naciones? Un gobernante con autoridad, un hombre con autoridad, un hombre con autoridad. ¿Qué tiene de común El Salvador? ¿Qué tiene de común la Argentina? ¿Qué tiene de común un país que estaba en la ruina y luego se levantó cuando ejercieron la autoridad? Es un país asiático, creo que es Singapur. Revise todas las historias de esos países. ¿Cómo se levantaron? Porque Dios levantó a un hombre con algo muy simple, con autoridad. Autoridad, hermano. Si todos los que estamos hoy aquí sentados entendiéramos que hay que, primero, ¿qué es autoridad? Y segundo, la urgencia de recuperar la autoridad para mis hijos. Si todos los hombres y las mujeres entendieran lo que es autoridad, y desde esa perspectiva y desde esa convicción criáramos a nuestros hijos,
La autoridad es intocable. La autoridad no es negociable. Si algo viene a devolvernos Cristo a nosotros como iglesia, es la autoridad. Solo que primero tenemos que definir qué es esa autoridad. ¿Qué es esa autoridad? ¿Cuál es el origen de la autoridad de Pablo? ¿Por qué él tenía autoridad? Bueno, la primera razón de por qué Pablo tenía autoridad es porque tuvo un encuentro con la autoridad. Encuentro que lo marcó. Ya vemos cómo él mismo le dice a Elimás: ahora te quedas ciego. Un encuentro con la autoridad. Un encuentro con la autoridad hace que tú seas derribado a tierra. Ya lo dijimos. Un encuentro con la autoridad hace que dejes de hacer lo que te da la gana y te conviertas en una persona que se pone al servicio de Dios para hacer lo que Él dice. Pasas de ser una persona obstinada a ser una persona que pregunta qué es lo que hay que hacer y hace lo que le dicen. Y bueno, no estoy hablando de que haga lo que le diga todo el mundo, por supuesto. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es un encuentro con la autoridad. Señor, ¿qué quieres que haga? No, Señor, esto es lo que yo quiero, Señor, que tú me hagas. No. Señor, ¿qué quieres que haga? Un encuentro con la autoridad. El encuentro con la autoridad tiene como consecuencia inmediata la disposición a obedecer. Si no hay en ti una disposición a la obediencia, no te has encontrado con la autoridad. Y la mayoría de los seres humanos y la mayoría de las personas que Dios rescata, las rescata de una ausencia, de una manera que crecieron sin autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se corrompió, se pervirtió, no cumplió, mintió, robó, se fue, se murió o simplemente no se ejerció. Cualquiera que sea la situación, cuando tú te levantas sin autoridad, no tienes la capacidad de obedecer una orden. Y eso es un impedimento gravísimo para la vida. Eso es como ser enfermo mental, como ser un discapacitado. Una persona que no puede seguir instrucciones, es un discapacitado mental. Es una persona que nunca va a poder encajar en la sociedad, ni en ningún equipo. Y todo se mueve a base de autoridad y a base de instituciones y asociaciones. Nosotros somos una iglesia. Para que esta iglesia camine, cada quien tiene que hacer su tarea. Y que para que cada quien haga su tarea, tienen que entender quién es la autoridad. Si todos entendiéramos lo que es autoridad y todos estuviésemos haciendo la tarea, porque si Dios te trajo a este lugar, te trajo para que hicieras algo. Te trajo para que hicieras algo. Y si tú no estás haciendo nada aquí es porque no quieres, porque trabajo sí hay. Pero el encuentro del apóstol Pablo es un encuentro con la autoridad que crea en su vida, en su corazón, una disposición inmediata a la obediencia. La tercera cosa que es vital para la autoridad es la recepción de una comisión. El apóstol Pablo recibió una tarea. Usted tiene autoridad cuando usted recibe una comisión, recibe una tarea, lo mandan a hacer algo. O sea, cuando a usted lo mandan a hacer algo, le están delegando algo, le están dando autoridad. La gente que no tiene comisión alguna, que no tiene tarea, que no se involucra en nada, no tiene autoridad. El apóstol Pablo recibió una comisión. Esto es lo que tienes que hacer. Dios le dijo: vete por allá a orar y se te va a decir lo que tienes que hacer. Se te va a decir lo que tienes que hacer. Y mandó a Ananías para que Ananías le explicara qué era lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí comenzó una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Eso es autoridad. Recibió una comisión y la estaba haciendo.
recibió una comisión y la estaba haciendo. Tienes autoridad cuando estás haciendo tu trabajo. Tienes autoridad cuando estás haciendo tu tarea. Si dejas de hacer tu tarea, pierdes la autoridad. Si abandonas tu trabajo, pierdes autoridad. Tienes autoridad cuando haces tu tarea, cuando conoces tu tarea, cuando aceptas tu tarea y decides hacerla de la mejor manera. Y la cuarta cosa, de donde se origina la autoridad del apóstol Pablo, es que él tiene una comprensión clara, pues producida por Dios y por su palabra. Tiene una comprensión clara del universo. ¿Sabes? En la carta a los Colosenses hay una comprensión clara del universo. Hay un digamos, un cuadro de en qué consiste el mundo, en qué consiste la vida, y en esto consiste el universo. Dice, Colosenses 1:16, Él está hablando de Jesucristo. Bueno, no es que están hablando del universo, sí, pero del universo se trata de Jesucristo. Colosenses 1, versículo 15. Esta es la comprensión que tiene el apóstol Pablo del universo, del mundo. ¿En qué consiste el mundo? ¿Cuál es la dinámica del mundo? ¿En qué consiste el mundo? Porque si tú tienes tu propio mundo y estás alienado de la realidad de Dios, tampoco tienes autoridad. Para tener autoridad, tú tienes que entender en qué consiste el mundo y cuál es tu papel dentro de ese mundo. El apóstol Pablo entendía completamente bien cómo era la cosa y escribió lo siguiente, Colosenses 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es para Él. Todo es de Él y todo lo sustenta Él. Eso es tener una cosmovisión clara del mundo. Si yo tengo esa cosmovisión clara del mundo, yo tengo que adaptar mi vida, mi existencia, mis prioridades, mis anhelos, mis sueños y mis metas a eso. Si no, estoy fuera de autoridad. Soy un rebelde. Repito, si todo lo que yo hago en esta vida, piensa por un momento cuál es tu pasión, qué es lo que te mueve, qué es lo más importante en tu vida y trata de cohesionarlo con lo que acabo de leer. Todo lo que hay en el universo fue creado por Jesucristo, mediante Jesucristo y para Jesucristo. ¿Cómo haces tú para conciliar la manera como vives, los propósitos por los cuales te mueves, tu existencia completa? ¿Cómo la reconcilias con esto para que tengas autoridad? Hermano, toda la dinámica que hay en el mundo se trata de un Dios que creó al mundo y que está restaurando su reino en el mundo. De eso se trata. Dios creó este mundo, se lo entregó al ser humano, se lo entregó al hombre, nos los entregó a nosotros, pero nosotros se los cedimos al diablo. ¿Y de qué se trata todo? Que Cristo vino aquí a establecer el orden de Dios. Así que nosotros estamos en una batalla para que el dominio del Señor Jesucristo se establezca en todos los lugares del planeta. Esa es nuestra batalla. No, pero eso es el problema de allá de los pastores. No, señor. No, señor. Usted es iglesia. Y a donde quiera que usted esté, si usted hace parte del reino de Jesucristo, usted tiene que vivir, trabajar, actuar, reaccionar de tal manera que usted haga que ese reino se extienda en el lugar a donde usted vaya. Es un asunto de reino, hermano. Es un asunto de reino. Es una dinámica de una pugna entre el reino de los cielos aquí en la tierra y el reino de las tinieblas, que es un reino usurpador. Usurpador. Y nosotros estamos aquí como el cuerpo de Cristo
para hacer que ese reino retroceda, el reino de las tinieblas, y que se establezca en este lugar el reino de Dios. ¿Recuerdan la oración que el Señor Jesús enseñó? Señor Jesús, enséñanos a orar. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y que venga tu reino. Que venga tu reino. Se trata de un reino. Y la pregunta es, ¿tú estás trabajando para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra? ¿Tú estás contribuyendo con algo, con lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu comisión dentro del establecimiento del reino? Tú tienes que hacerte esas preguntas, porque si no, estás desperdiciando tu vida. Repito, si tú no estás trabajando en pro de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, tu vida se está desperdiciando, tu tiempo se está desperdiciando, tus talentos se están desperdiciando, y ni qué decir de tu dinero, también se está desperdiciando. Dios está restaurando su dominio sobre los hombres y sobre la tierra, pero Satanás se opone, hermano. ¿Y a quiénes usa Satanás para oponerse? A Elimás, el mago, a una muchachita encantada, a cualquiera de los que están aquí que se oponen. ¿A qué? A su autoridad. Oposición a la autoridad. Mire, yo cada vez que veo a alguien oponiéndose a la autoridad, sé que esa persona está siendo usada por el diablo, pero esa misma persona no se da cuenta. Cada vez que usted se rebela contra la autoridad, se ríe, se burla, murmura, reniega. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de todo. Estoy hablando de los padres que hablan mal de los maestros de sus hijos cuando los regañan. Ay, pero esa señora sí molesta. Ay, pero esa señora sí pone tarea. Ay, pero hermano, eso puede ser verdad, pero usted no puede hacer eso delante de sus hijos, porque les está quebrando la autoridad y los está destruyendo. Es tan fácil reconocer a alguien que se ha criado así, la manera como mira, como habla, como reta a la autoridad, porque eso se aprende en casa, hermano. Eso se aprende en casa. Dios es autoridad. Si nosotros no respetamos ni la autoridad de nuestros padres, con toda seguridad no vamos a respetar nada que tenga que ver con Dios, porque la primera sombra de autoridad que Dios pone en nuestras vidas son nuestros padres. Pero si el padre no se presenta frente al hijo como autoridad, no lo está preparando para un encuentro saludable con Dios, porque Dios es autoridad. Ah, sí es amor, sí es amor. Sí es amor, es perdón, es misericordia, pero es autoridad. Jesucristo es Señor. Y la salvación tiene que ver con confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, el que tiene la autoridad, el que tiene que obedecer. Entonces Pablo, primero tuvo un encuentro personal con Cristo. Segundo, ese encuentro produjo en él una disposición inmediata a la obediencia. Tercero, recibió una comisión de parte de Dios y a eso se dedicaba. Dios lo mandó a hacer eso y eso era lo que estaba haciendo. Y cuarto, comprendía perfectamente cómo se movía el universo. Ahora, esta autoridad del apóstol Pablo no es única ni exclusiva de él. Quizás él la tenía en un grado mayor porque la obra que él iba a hacer era mucho mayor. Pero cada uno de nosotros ha recibido autoridad. El asunto es que no sabemos ejercerla. No sabemos ejercerla. ¿Por qué? Porque tenemos errores con respecto a la autoridad. Creencias erróneas, creencias equivocadas. Y yo quiero que vengas conmigo a 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo habla de el ejercicio de su autoridad. 2 de Corintios capítulo 10. El ejercicio que hacía Pablo de la autoridad. 2 de Corintios 10. Y vamos a leer del versículo 3 al 6. Un versículo que nos gusta mucho a nosotros, pero creo que no siempre lo hemos comprendido correctamente. 2 de Corintios 10, versículo 3. Dice el apóstol Pablo acerca del uso que él hace de la autoridad.
de Él como pueblo de Dios, como iglesia. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, de esta guerra, de esta batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos, ojo con el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En el ejercicio de la autoridad, el apóstol Pablo tenía claro, número uno, que él como ser humano tenía debilidades. Él dice, aunque andamos en la carne. Él como ser humano era un hombre frágil, sujeto al hambre, al frío, a la enfermedad, al dolor, a los ataques, a la depresión, a la ansiedad, a la soledad, a la tristeza, al enojo, a la traición, a todas las cosas que nos hacen vulnerables. El apóstol Pablo conoce su humanidad, conoce su fragilidad. El apóstol Pablo tiene un listado de todas sus debilidades, de todas las cosas malas que les ha pasado, entre comillas, malas, de las veces en que fue azotado, de las veces en que fue apedreado, de las veces en que naufragó, de todas las veces en que pasó hambre, frío, soledad, traición, difamación. Todo eso lo tiene claro y él dice, andamos en la carne. Pero él no milita según la carne. Dice, no militamos según la carne. Es decir, yo no peleo con base en mis capacidades o en mis debilidades o en lo que yo soy. No confío en lo humano para hacer la tarea. En Primera de Corintios, si nos devolvemos un poquito a Primera de Corintios capítulo 2, en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 1 al 5, muestra al apóstol Pablo cómo él no confiaba ni siquiera en sus habilidades, ni en sus talentos, ni en su oratoria, ni en su inteligencia, ni en nada que tuviera que ver con su humanidad. Primera de Corintios 2, del 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Él no confía en sus capacidades para hacer su tarea. Él sabe que no va a funcionar. Por muy inteligente que sea, por muy astuto que sea, por muy competente que sea, no va a funcionar si todo depende de su humanidad, porque él sabe que él no puede hacer la obra que le encomendaron. No es competente. Ninguno de nosotros es competente para hacer esa obra. No es por el uso de la fuerza, no es la oratoria, no es la astucia, no es la manipulación, no es el soborno. Hermano, ¿cómo actuamos cuando tenemos un problema? ¿Cómo actuamos cuando nuestros derechos son vulnerados? ¿Cómo actuamos cuando nos enfrentamos a una puerta cerrada? ¿Cómo actuamos? El apóstol Pablo sabía que esos poderes humanos no servían absolutamente de nada. El creyente pelea de otra manera. Esto es un asunto espiritual. Miren, las cosas que nos suceden son de orden espiritual, porque somos el pueblo de Dios. Todo lo que nos sucede tiene un orden espiritual. Somos el pueblo de Dios. Siempre hay una causa, siempre hay una razón más allá de lo que pueden ver mis ojos, hermanos. Y como cristiano, un cristiano tiene que saber cómo pelea, hermano. Si vas a pelear una batalla,
peléala como un cristiano. ¿Cómo pelean los cristianos, hermanos? Sobre sus rodillas, con el rostro en el piso, con los ojos llenos de lágrimas. Un cristiano agoniza en la presencia de Dios. Un cristiano clama y llora en la presencia de Dios, nunca delante de los hombres. Un cristiano conoce cuáles son sus armas, conoce cuáles son sus poderes, conoce cuáles son sus herramientas. El cristiano no discute, el cristiano no pelea. El cristiano canaliza toda su energía porque se necesita energía y fuerzas para orar y buscar a Dios. Canaliza toda su energía en una oración humilde, en una oración de entrega. ¿Qué tienes frente a ti en estos momentos? ¿Qué situación tienes que se escapa de tu dominio? Piensa en lo que tú anhelas tener, en la puerta que quieres que se te abra, en la respuesta que quieres que se te dé, en la situación que quieres que se te arregle, en la persona que quieres que sea transformada, porque está perdida. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿De qué manera puedes usar lo que la Biblia dice? Que todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Por el Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Y que las armas de tu milicia no son carnales. No tienen nada que ver con la astucia, la sabiduría, la inteligencia, el métete por aquí, métete por allá, intenta esto, intenta lo otro. No. Que el cristiano tiene otro poder, otra forma de hacer las cosas, hermano. Canaliza tus fuerzas. Invierte en el poder de Dios. Cuando la iglesia primitiva comenzaba, el Señor Jesucristo lo primero que ofreció fue poder para hacer lo que tenía que hacer. Ofreció primero poder que conocimiento. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Él les contestó, no les toca a ustedes conocer las sazones ni las razones que Dios ha puesto en su soberana voluntad, pero recibirán poder y me serán testigos. Recibirán poder y me serán testigos. El poder es algo que Cristo le ofrece a cada miembro de la iglesia. Poder. Pero ese lo ofrece Dios. Ese está en su presencia. El apóstol Pablo oraba por allá en la carta a los Efesios, oraba para que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos entender y comprender cuál era la esperanza a la que Él nos había llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros y que resucitó a Cristo de entre los muertos. Poder de Dios. Pero nosotros preferimos pasar una platica, pagar, hacer una conexión con alguien antes que doblar nuestras rodillas y orar. Miren, y es una lección que tenemos que aprender constantemente porque se nos olvida. Se nos olvida. En el ejercicio de las cosas que vienen a nuestras vidas, las situaciones, nosotros no entendemos que todo está orquestado en un orden divino. Y que cuando algo malo nos pasa, el cielo nos está mirando, pero el infierno también. ¿Recuerdan a Job? Job era un espectáculo. El diablo se sentaba para mirar de qué manera él iba a maldecir a Dios. Y Job no lo hacía. Y aumentaba el mal, y aumentaba la desgracia, y aumentaba la tragedia, y aumentaba traición. Y todo lo que se le ocurría en su mente diabólica, el diablo lo enfocaba en el corazón de Job y nunca encontró lo que el diablo quería. Job fue un espectáculo. Y sigue siendo un espectáculo. Es un libro que puedes abrir y observar y ver a un hombre en medio de la tribulación. Como el cielo lo está mirando. El diablo lo está mirando.
Sus amigos lo están mirando. Y han pasado siglos y siglos y nosotros lo seguimos mirando. Él ha glorificado a Dios eternamente, hermano. Job ha glorificado a Dios por siglos. Poder entender, hermano, poder entender lo que hay que hacer. Esa sabiduría que solamente proviene de Dios y que solamente se recibe a solas con Él en oración, hermano. De rodillas, en humillación, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En humillación. No discutas con tu carne, hermano. Ora al Señor. Pídele a Dios de rodillas que te dé lo que tú le estás pidiendo. Porque si es su voluntad, va a llegar a tu vida de una manera sobrenatural. No vas a tener que hacer nada. No vas a tener que pelear, patalear, pagar sobornos, hacer favores, hacer una cantidad, una parafernalia para conseguir las cosas humanamente y en la carne. No tendrás necesidad. Solamente que Dios dé la orden. ¿Recuerdan al centurión? Señor, mi criado está enfermo. Yo iré a tu casa y lo sanaré, le dice Jesús. El centurión dice, no es necesario que vayas a mi casa, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Autoridad. Y le digo a uno de mis soldados, ve y va. Así que da la palabra y mi hija sanará. Una sola palabra de Dios y hace que todo el universo gire en torno a tu favor, si es su voluntad. Escucha, si es su voluntad, toda la película cambia por una orden del cielo. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Y el problema es que somos muy carnales y usamos armas muy carnales. El problema es que siempre estamos gritando, renegando, acusando, reclamando y quejándonos. Y no vamos a la fuente del poder y de la autoridad. El apóstol Pablo está seguro del poder que tienen sus armas. Recibiréis poder. Eso fue lo que recibió. El Salmo capítulo 60, versículos 11 y 12, no sé si lo tienen por ahí. Salmo 60, 11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hermano, en vez de ponerse a pelear, saque un salmo de estos y proclámelo en su casa. Proclámelo de rodillas. Dice uno de estos salmos, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Dichosos los que confían en Él. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esa es la arma más poderosa que hay en la Biblia. Bueno, úsela y no llore tanto, no reniegue tanto. No se queje tanto, no se desanime tanto, hermano. El apóstol Pablo utiliza correctamente estas armas. ¿Para qué se usan estas armas? Dice aquí, vamos nuevamente a 2 de Corintios 10. Son poderosas ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Escuche bien. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una fortaleza aquí, pues él está usando una metáfora. Una fortaleza es, en esa época, las ciudades estaban rodeadas por un muro
infranqueable, o sea, humanamente ese muro era inexpugnable. Entre más importante era la ciudad, por ejemplo, Jericó, tenía un muro altísimo, los muros de Jerusalén, unos muros altos y supremamente anchos y gruesos, inexpugnables. Eso es una fortaleza. Una fortaleza es un muro inexpugnable que cubre una ciudad y la protege. Ya, un muro protector. Eso es una fortaleza. Ok. Entonces él está haciendo una metáfora y dice, para la destrucción de fortalezas, pero no está hablando de fortalezas físicas, está hablando de fortalezas mentales. Entonces él compara la mente de cada persona. Cada uno de los que están sentados aquí, tiene una fortaleza en su mente, un muro infranqueable. Esa fortaleza, o sea, las fortalezas físicas están compuestas de paredes, ¿cierto? Paredes. Esos son argumentos. Las paredes de una fortaleza, en el sentido espiritual mental, son los argumentos. Y esas paredes a su vez están conformadas de ladrillos o piedras. Y los ladrillos son pensamientos. Cada mente que no se ha convertido a Cristo, y espero que no haya ninguna mente aquí así, pero por los años he descubierto que sí la hay. Entonces, cada mente tiene una fortaleza. Son los argumentos y los pensamientos que se han formado en su cabeza a través de los años, a través de sus experiencias. Desde que eres un niño y comienzas a pensar, desde tus primeras experiencias con tus padres, con tus familiares, con tus maestros, en el colegio, en la universidad, en la televisión, en los libros que leíste, si es que queda gente aquí que lea, pero en los libros que leíste, en los profesores que tuviste, en un tío que hablaba mucho, pero en toda mente hay construida una fortaleza. Intenta predicar el evangelio y vas a golpear una fortaleza. Una fortaleza que está constituida, repito, por argumentos y argumentos que están constituidos por pensamientos. Por eso es que no se predica la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se destruyan esas fortalezas. Eso es lo que hace el diablo. El diablo intersecta el púlpito y lo convierte en un tiempo de motivación para fortalecer las fortalezas, valga la redundancia. Y entonces tú sigues creyendo que en tu vida todo está bien, lo que está mal es los demás que están alrededor, y sigues siendo cada vez más duro, más cruel, más convencido de ti mismo, más vano, más vanidoso, más orgulloso. Pero la palabra de Dios está diseñada para derribar fortalezas. Porque cuando nos convertimos a Cristo, si la conversión es verdadera, lo primero que se convierte es la mente de uno, hermano. Nosotros tenemos la mente acá arriba, luego viene el corazón, los afectos acá abajo. Lo que hay en esta cabeza, es lo que gobierna lo que hay en estos afectos. Y lo que hay en este corazón es lo que determina lo que yo hago, mi conducta. No hay forma de transformar a ningún ser humano si primero no se le derriban las fortalezas. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, se le derribaron todas las fortalezas.
Cuando yo me encontré con el Señor Jesucristo, se derribaron todas mis fortalezas. Y tenía bastantes. Fue solo una palabra. Lo he dicho varias veces aquí en el púlpito. Fue una sola frase de Jesús. Me encontré con una frase de Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y yo en mi mente tenía catolicismo, humanismo, nueva era, metafísica, astrología, espiritismo, brujería y orgullo. Eso no se quita orando. Eso no se quita dándote ningún remedio. Eso no se quita ya en un trance místico allá, no. Todas esas fortalezas tienen que ser derribadas. El comunismo es una fortaleza satánica y diabólica. País que ataca, país que arruina. Mente que gobierna, persona arruinada. Destrucción de fortaleza, hermano. Hay gente que tiene la palabra de Dios aquí y dice amén, pero maneja su vida, su finanzas, su dinero, su sexualidad, su intimidad, sus relaciones y hasta la política fuera de esta palabra. Y por eso es que la iglesia está como está. Que salen como unos loquiños a aprobar de cuanta ley extraña y cuanta ley rara. Porque no han sido destruidas las fortalezas, hermano. Por eso es que hay gente vieja en el evangelio. Viejos en el evangelio. Ya con un olor a añejo. Y siguen siendo personas tercas, obstinadas, malhumoradas, que no se sujetan a nadie, que no crecen, que no dan frutos. Y que luego cuando estén allá a las puertas de la muerte, van a tener un tremendo dolor por haber desperdiciado su vida y no haber hecho la tarea que Dios le encomendó. ¿Y por qué no has hecho la tarea que Dios te encomendó? Porque es que tú ni siquiera sabes cuál es la tarea. ¿Y por qué no sabes cuál es la tarea? Porque no te has puesto a los pies de Ananías, de Bernabé y de todos aquellos que de pronto son más humildes que tú, pero más grandes y más sabios en Cristo Jesús. Hay que hacer la tarea, y para hacer la tarea tienes que bajar la cabeza y el mentón. Mientras tu cabeza y tu mentón estén levantados, tú no puedes entender qué es autoridad. Tú no puedes entender cuál es tu tarea. Tú no puedes trabajar para la gloria de Dios y tu mundo no puede funcionar correctamente. ¿Cuál es el objetivo de estas armas, hermano? Todos los hombres de Dios, enviados por Dios, hermano. Todos los varones, mujeres que Dios ha enviado, yo no sé si hayan payasos de circo, animadores y motivadores, de eso yo no sé. Pero la gente que se ha encontrado con Dios y que tiene una comisión de parte de Dios, Dios la ha mandado a destruir fortalezas. Y por eso es que se ganan los enemigos que se ganan. Todo no es construir, hermano, porque Dios no construye sobre las ruinas de tu personalidad, de tus creencias o de tus ideas. Todo tiene que ser derribado y tienes que comenzar a aprender. Primero desaprender y luego aprender. Mira, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 10, su llamado. Era un joven y Dios le dijo exactamente lo mismo. He aquí que te pongo para destruir, para arrancar, para destruir. El trabajo no es tan fácil, hermano. Hay que arrancar de las mentes argumentos, ideas y pensamientos altivos. Dice que se levantan. Mire lo que está diciendo. Dice, y derribando argumentos y toda altivez. La altivez viene de la mente, de creer que tú sabes más y que nadie te puede enseñar.
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mientras tengas esa altivez, mientras tengas esa fortaleza, la fortaleza no permite que conozcas a Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Si tú crees que sabes más que todo el mundo y no te has sentado a examinar todos los componentes de la ideología que te metieron desde que eras chiquito. Es más, la Biblia dice algo peor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Así que a menos que tus padres se hubiesen sentado como hoy se debieran sentar todos los padres que están aquí, abriéndoles la Biblia y enseñándoles la palabra de Dios a sus hijos, aún lo que aprendiste de tus padres está errado. Y si eso no es destruido, corres el peligro de repetir los mismos errores tú, tus hijos y tus nietos. No ames ninguna formación que no provenga de la Escritura. Nosotros somos el pueblo del libro. Nosotros somos apartados y diferentes. Tu mente no puede funcionar como funciona la mente del mundo. Tú no puedes establecer, hermano, principios basados en lo que te enseñó tu abuela, a menos que tu abuela te hubiese enseñado esos principios con fundamento en las Escrituras. De resto, hermano, todo tiene que ser examinado para que tú seas transformado. El objetivo de nuestras armas espirituales es la rendición de nuestra mente al Señor Jesucristo. Cosa tan importante, porque ahí es donde ataca el diablo. Ahí es donde ataca el diablo, en la mente. Si la mente no se sujeta a Cristo, Cristo no está en tu vida. Jesucristo no es tu Señor. Y no puedes conocer a Dios. Y lo que es peor, no puedes tener autoridad, hermano. Hablo con las madres, con las que reclaman. Hay mujeres que reclaman que el esposo tenga autoridad, pero ellas mismas tienen problemas de autoridad en sus casas, hermano. Nosotros tenemos un concepto tan equivocado de la autoridad. No permitimos que nuestros hijos se acerquen a la autoridad. No permitimos que la autoridad haga el efecto en nuestros hijos. Por ejemplo, hay mamás, y eso es muy común, que de manera sutil desautorizan al padre. ¿Cuándo? Pues cuando el papá regaña al hijo y la mamá sale corriendo, ay, lo abraza, pobrecito, para consolarlo. No te importa tu hijo realmente. Eso no es amor de madre. Yo no creo en ese amor. Yo no creo en ese amor, porque estás destruyendo a tu hijo. Eso es amor por ti misma. Es un amor que pelea por mostrarte a ti como mejor persona que tu esposo. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Nosotros nos engañamos a nosotras mismas. O sea, regañan al pelado y cuando ya el papá se fue, ay, ven papito, mira que yo, ay, pobrecito, te regañaron, como si fuera algo malo regañarlo. No, la disciplina lo hace un hombre. La disciplina lo hace grande, la disciplina lo endereza, la disciplina lo forma, la disciplina lo bendice. Entonces yo no puedo decirle a mi hijo, ay, pobrecito, yo tengo que decirle, tienes que respetar, tienes que hacer lo correcto. Ay, mamá, que es que el profesor me sacó de clase porque ay, qué atrevido ese profesor y tanto que se le paga. No, ¿por qué te sacaron? ¿Qué hiciste? Él es la autoridad, si te sacó fue por algo. Formando gente decente, hermano. Formando gente de bien. La autoridad fue dada a todos. Pero cuando esto está desordenado, hermano, le hacemos un daño a la persona. Le hacemos un daño a los hijos. Y lo que estamos peleando realmente es el afecto de nuestros hijos. El poder figurar como buenas personas. Sí. Hermano, hay que recuperar la autoridad. Miremos nada más el descalabro de nuestra nación, donde se ha perdido la autoridad. No sea que nuestras casas estén igual de destruidas que nuestro país. Que nuestros hogares y nuestros hijos tengan el mismo espíritu de rebelión que gobierna esta nación en estos momentos. El objetivo
de nuestras armas es llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. No llevar cautivo los pensamientos a mí. Yo no utilizo las armas de la milicia ni oro para que se me haga mi voluntad. Tengo que orar conforme a la cosmovisión cristocéntrica. Dios, hazlo para tu gloria. Dios, convierte a mis hijos para tu gloria. Haz que mis hijos vivan para tu gloria. No, Señor, yo quiero que mi hijo sea abogado, que sea actor de cine, yo quiero que se gane un Oscar, yo quiero que se gane, ¿cómo se llama eso? El premio Nobel de la Paz, de la Ciencia. Yo quiero que mi hijo salga adelante, yo quiero que tú lo bendigas. No, Señor, haz que mi hijo viva para tu gloria. Y por último, en el ejercicio de la autoridad, el apóstol Pablo dice en el versículo 6, la parte más complicada, dice: y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo les parece? Está pronto a castigar. ¡Oh! ¿Cómo así? Ojo la palabra pronto. Ya estoy metiéndome con una fortaleza aquí. La fortaleza maternal, paternal. De los padres sin Dios, de los padres que han hecho un ídolo de Isaac. Estando prontos. Esto es para la iglesia, para la familia, para la nación. Son los fundamentos de la autoridad. La autoridad tiene que estar presta, así dice Pablo, a menos que esta sea la única Biblia que dice esto. Y estando prontos, como ministro de Cristo, dice él, estoy pronto para castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Hermano, hay veces que no basta con orar. No basta con orar. El asunto requiere un castigo. Hay cosas que se arreglan castigando. Y aunque suene feo, lo estoy diciendo porque lo dice el apóstol Pablo. Porque es lo mejor para tu casa, para tus hijos. Que no aplaces el castigo. Mire lo que dice. Estando prontos para castigar. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Que la primera vez que entra la chica al cuarto, la primera vez, o sea, en el intento, ahí es donde tengo que hablar. Porque si ya tiene un mes entrando al cuarto con su novio, ya para qué voy a hablar. El castigo no se aplaza. La reprensión no se aplaza. Tú no puedes aplazar un castigo esperando a que la cosa se ponga peor. Que es una costumbre. Esperamos no solo que la cosa se ponga peor, sino esperamos que se nos agote la paciencia para castigar. Y el arte de castigar es un don, no un defecto. Las penas se imponen para defender la sociedad y restaurar al pecador. No se imponen para destruir a nadie. Cuando yo permito el pecado en mi casa, no tengo derecho a reprender el pecado en nada. Perdí la autoridad. Perdí la autoridad. Dice, estando prontos. Hermano, se lo pongo sencillito. El peladito comienza a molestar. Los peladitos molestan porque son niños. Ellos no tienen la capacidad de permanecer como usted ahí sentado poniendo atención. Son niños. Y él comienza a molestar. Entonces la mamá le dice en un tono de súplica. Primer error. La autoridad no suplica, la autoridad ordena. Y las órdenes tienen tonos. Si yo digo, ay, por favor, nene, déjame escuchar la prédica. Eso no es autoridad, eso es una súplica. El nene no va a callarse, es más, se va a empeorar. Porque el nene es descendiente de Adán, o sea, nació como pecador, aunque parezca un ángel. Ese nene llora en la mitad de la prédica porque es pecador, no es un santo. Y si usted le dice al nene, ay nene, déjame escuchar la prédica, porfa, así con carita de pobrecita yo, el nene va a gritar más duro. Y así va a seguir hasta que por fin usted le pegue un grito al nene,
Pero ¿por qué le va a pegar un grito si usted pudo hablarle de otra manera desde el principio? Ni siquiera entrando aquí con él sin advertirle a dónde venía y cómo se debía comportar. La autoridad primero enseña y después reprende. Así de chiquitos ellos entienden. Mira, mijito, vamos para la iglesia. En la iglesia no se puede hablar. En la iglesia usted tiene que respetar. La iglesia es la casa de Dios. En la iglesia hay que hacer silencio. En la iglesia hay que comportarse. Oyó, ¿sí entendió? A ver, repita, ¿para dónde vamos? Vamos para la iglesia. ¿Cómo me voy a portar? Me voy a portar bien. Oye, ¿cuánto cuesta hacer ese trabajo? ¿Ah? Se murió el niño. ¿Qué le pasó? Se convirtió en un niño decente. Se convirtió en un niño que podemos amar, que podemos abrazar. No uno que dice, oye, viene el peladito ese, un molestor, qué hortera, y la mamá no hace nada. Eso es desesperante, hermano. Eso es desesperante. Todo se aprende. Aprenda a disciplinar. Si su esposo no quiere disciplinar, pues discipline usted. Pero lo ideal es que disciplinen los esposos. Y lo ideal es que todos dos estén de acuerdo en la disciplina. Y que no haya una discusión tonta de, ¿esto sí se puede? No, yo considero que no se puede. No. Lo que no se puede, no se puede. Y sencillo, hermano. Porque lo que necesitamos es autoridad, hermano. La autoridad trae orden. La autoridad trae justicia, la autoridad trae equidad y la autoridad trae paz. Y todo funciona con autoridad. Y la gente que no conoce autoridad, no conoce a Cristo. Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha dado una tarea, Dios nos ha dado autoridad y nosotros debemos cuidarla, atesorarla, asumirla para el bien de la humanidad, de la nación, de la iglesia, de mi familia, de mis hijos y de mi propia vida.